Ella levantó la copa y, con una sonrisa altiva, dijo frente a todos: mi familia elegida son quienes me hacen feliz. El salón estalló en aplausos, copas al aire, risas cómplices. Nadie pareció notar, o nadie quiso, como esas palabras caían como cuchillos en el pecho de su madre, sentada al fondo con el corazón encogido. De pronto, giró la cabeza, la miró fijamente y con desprecio calculado soltó la sentencia que partió la noche en dos: puedes irte. El silencio que siguió no fue de respeto, sino de morbo. Todos la observaron como si asistieran a un espectáculo cruel, esperando verla derrumbarse. Pero ella se levantó con calma, enderezó el vestido, sostuvo la mirada al frente y se negó a regalarles una lágrima. A su alrededor, los susurros venenosos crecían, algunos escondían risas detrás de las copas, otros se inclinaban entre sí para comentar el escándalo, y hasta los suegros de su hija parecían satisfechos con la humillación. Entonces, cuando dio el primer paso hacia la salida, se escuchó el ruido seco de una silla arrastrándose. El novio se levantó. La tensión atravesó el salón como un rayo, todos giraron al mismo tiempo, incrédulos. El murmullo se apagó y lo único que se escuchaba era el latido acelerado de la madre, preguntándose si aquel hombre también se uniría al desprecio, o si estaba a punto de romper el guión que todos esperaban. Las miradas se cruzaron en un instante eterno. Ella, de pie, enfrentando la soledad, su hija, con la copa aún en alto y un gesto de victoria cruel, y él, convertido en el centro de todas las expectativas. Nadie sabía lo que iba a hacer, pero todos lo sintieron. Lo que estaba por suceder quedaría grabado para siempre en la memoria de los presentes. Antes de que aquella frase cruel rompiera el aire del salón, existieron años en que esa mujer sostuvo con sus propias manos un mundo que parecía desmoronarse a diario, porque no nació rodeada de privilegios. Ni heredó una fortuna, ni tuvo padrinos poderosos que le abrieran caminos. Lo único que poseía era una voluntad férrea de madre que se negaba a permitir que su hija creciera entre las mismas carencias y humillaciones que ella había padecido desde niña, y por esa razón convirtió cada día en un acto de sacrificio silencioso, entregando todo lo que era y todo lo que tenía con la esperanza de ver a su hija sonreír. Quienes la conocieron en el barrio todavía recordaban cómo, mientras los demás apenas despertaban, ella ya encendía la estufa, amasaba pan para vender y al mismo tiempo cosía ropa hasta que los dedos se le llenaban de heridas. Pero a pesar del dolor físico, continuaba con una disciplina inquebrantable, siempre con la mirada puesta en el futuro de su hija. Nunca pensaba en sí misma, porque hasta en los momentos más duros prefería quedarse sin zapatos nuevos con tal de poder pagar los libros escolares, y aunque a veces se le rompía el corazón al ver que no tenía nada para sí, la fuerza le nacía del deseo profundo de que aquella niña nunca sintiera vergüenza de sus orígenes. Durante los inviernos más fríos, cuando la humedad llenaba la casa y las goteras convertían el techo en un mapa de manchas oscuras, inventaba historias mágicas para disfrazar la miseria y convertirla en algo luminoso a los ojos de su hija. Decía que las gotas eran estrellas que habían descendido a visitarlas. Que la oscuridad no era pobreza sino un telón donde los sueños podían brillar con más fuerza. De ese modo protegía a la niña de la crudeza de la realidad, porque sabía que lo más valioso que podía regalarle era la ilusión de un futuro distinto, aunque por dentro la soledad y el cansancio la estuvieran consumiendo. Trabajó en casas ajenas, aguantando el desprecio de mujeres que apenas le dirigían la palabra, soportando que le lanzaran monedas sin mirarla a los ojos, tragándose la humillación de ser invisible, y aún así, al regresar a su hogar, pintaba una sonrisa en el rostro y preguntaba con ternura cómo había estado el día en la escuela, ocultando sus propias lágrimas para que la niña nunca sospechara del precio que se pagaba por cada cuaderno o cada uniforme. Los años pasaban y ella continuaba renunciando a todo lo que pudiera distraerla de su misión, rechazaba propuestas de pareja que tal vez habrían traído comodidad material, porque temía que un hombre ajeno interfiriera en el lazo sagrado que había construido con su hija. Prefería la soledad antes que arriesgarse a que alguien pusiera en peligro ese pequeño universo que había protegido con tanto esfuerzo. Incluso cuando enfermó, cuando el cuerpo le pedía descanso y la enfermedad le robaba fuerzas, guardaba silencio, tomaba remedios baratos y se levantaba cada mañana como si nada ocurriera. Porque jamás permitió que su dolor se convirtiera en una carga para la niña. Cada etapa importante de la vida de su hija llevaba la huella de esos sacrificios. El vestido de graduación fue cosido con sus propias manos, la fiesta universitaria se pagó con los pocos objetos de valor que quedaban en casa.
Los estudios superiores fueron costeados con horas extras de limpieza y noches sin dormir, y nadie más que ella sabía lo que significaba pasar hambre en secreto para que la matrícula escolar estuviera cubierta. Nadie aplaudía a la madre silenciosa, nadie reconocía la piel desgastada por los productos químicos de limpieza, ni los ojos rojos por el insomnio, ni las lágrimas derramadas en baños ajenos mientras limpiaba pisos de mármol que jamás serían suyos. Por eso, cuando escuchó aquellas palabras en la boda, el golpe fue doble. No era solo el rechazo abierto de una hija en el día que debía haber sido un símbolo de unión y alegría, sino también la sensación de que décadas enteras de renuncia se borraban con un gesto arrogante, como si nunca hubieran existido. En medio de esa herida sangrante, se mantenía de pie gracias a la misma dignidad que la sostuvo toda la vida, la que le permitió soportar hambre, desprecio y soledad sin quebrarse. Esa fuerza callada era lo único que la mantenía en el lugar cuando la mayoría esperaba verla derrumbarse. El contraste resultaba brutal, porque todo lo que la joven novia presumía esa noche, el vestido reluciente, la ceremonia en un salón de lujo, la sensación de pertenecer a un mundo exclusivo, se sostenía sobre la espalda de quien ahora era expulsada con un simple "puedes irte". Algunos de los invitados que conocían la historia bajaron la mirada, incapaces de sostener la vergüenza ajena, porque sabían que esa riqueza celebrada en copas de cristal no existiría sin las manos heridas de la madre a la que querían borrar de la foto familiar. La boda no se vivía como un encuentro familiar íntimo, sino como un despliegue calculado de lujo donde cada detalle parecía diseñado para impresionar y marcar una frontera invisible entre quienes se sentían dueños de ese mundo y quienes apenas eran tolerados en él. El techo iluminado por lámparas de cristal multiplicaba reflejos dorados sobre manteles impecables. Los arreglos florales desprendían un aroma denso que competía con el de los vinos caros. Y los meseros circulaban con bandejas que llevaban platillos pronunciados con dificultad por muchos de los presentes. Todo ese escenario brillaba con la apariencia del éxito, pero en medio de esa abundancia había una madre sentada con la amarga certeza de que era vista como una extraña en la vida que había construido para su hija. Los rostros de los invitados no escondían que la celebración era también una exhibición de estatus, una manera de dejar claro quién pertenecía y quién no. Cada mirada que se dirigía hacia la madre llevaba implícita una sentencia, un recordatorio de que, aunque la hija estaba a punto de integrarse a esa familia poderosa, ella no sería reconocida como parte de ese círculo. Las sonrisas eran corteses solo en apariencia, vacías de calidez, y las palabras de cortesía llegaban impregnadas de indiferencia. La traición más dolorosa no venía de desconocidos, sino de la propia hija que, lejos de suavizar la distancia, parecía disfrutar de reforzarla como si renegar de sus raíces fuera condición para ser aceptada. Las conversaciones que flotaban alrededor confirmaban la intención de marcar diferencias. Se hablaba de inversiones, de propiedades en zonas exclusivas, de viajes constantes al extranjero. Y entre carcajadas contenidas se lanzaban frases disfrazadas de chiste donde se insinuaba que ciertos orígenes humildes debían quedar enterrados si se quería aspirar a una vida plena. Aunque el nombre de la madre nunca se mencionaba directamente, cada palabra estaba dirigida a ella, y cada risa se clavaba como un aguijón invisible. Nadie necesitaba señalarla, porque el ambiente entero se encargaba de recordarle que estaba fuera de lugar. La grandeza aparente del evento contrastaba con la frialdad de las interacciones, convirtiendo el banquete en una cuerda floja emocional que la obligaba a caminar con cuidado, sabiendo que cualquier gesto malinterpretado sería motivo de burla. Incluso los familiares políticos que habrían debido mostrar respeto se unían al juego de humillaciones veladas, enfatizando en sus discursos que a partir de ese día lo importante estaría bajo control de la nueva familia. Como si las décadas anteriores pudieran borrarse con una frase complaciente. La vigilancia constante se volvía insoportable, porque cada movimiento era examinado como si estuviera a prueba, cada gesto era interpretado con lupa. Y cada detalle de su apariencia era comparado con la perfección artificial del resto. El vestido que había escogido con cuidado para no desentonar se transformaba en motivo de susurros que la reducían a un símbolo de inferioridad. La sensación de ser juzgada en cada paso le oprimía el pecho, pero aún así mantenía la cabeza erguida, como había aprendido a hacer durante toda una vida de batallas silenciosas. Los brindis previos al de su hija ya habían revelado el verdadero tono de la velada, porque tras las frases festivas se escondían comentarios punzantes sobre los nuevos comienzos. Insinuaciones maliciosas sobre el pasado humilde y risas que, bajo la apariencia de celebración, se transformaban en cuchillos dirigidos hacia ella.
Nadie rompía el pacto colectivo de silencio, nadie se atrevía a señalar la crueldad del momento, porque en ese salón lo único que importaba era sostener la imagen perfecta. La imagen que relegaba a la madre a un rincón incómodo, convertida en testimonio vivo de un origen que todos querían enterrar. Mientras la música avanzaba y las luces doradas seguían bañando los rostros satisfechos, comprendió que no estaba presenciando una boda cualquiera, sino un juicio público cuidadosamente disfrazado de fiesta. Un escenario donde su dignidad era puesta a prueba una y otra vez, y aunque las heridas provocadas por las palabras de su hija aún ardían, algo en su interior comenzaba a fortalecerse. La misma fuerza que durante años la había mantenido en pie y que ahora se preparaba para enfrentarla. Humillación más grande de todas. La tensión que ya impregnaba el ambiente alcanzó su punto más alto cuando la novia pidió silencio golpeando con suavidad la copa. Un sonido metálico que recorrió el salón y que obligó a cada invitado a dirigir la atención hacia ella. Las conversaciones se apagaron de inmediato, las risas se detuvieron, y la expectativa se apoderó de todos mientras la joven, con gesto seguro, se preparaba para pronunciar el discurso que había ensayado durante semanas. La madre permanecía inmóvil, observando desde un rincón, sintiendo cómo ese instante se transformaba en la antesala de un golpe que estaba a punto de recibir sin defensa alguna. La voz de la hija sonó clara y firme, llena de esa confianza que siempre había deseado mostrar frente a los demás. Agradeció a los invitados por acompañarla en el día más importante de su vida. Habló de la ilusión de formar un hogar con el hombre que había elegido y de la fortuna de ser recibida en una familia que la trataba como una hija. Cada frase iba tejiendo una imagen de éxito y felicidad, pero al mismo tiempo borraba con precisión quirúrgica el origen de todo aquello, como si los sacrificios de su madre nunca hubieran existido. No hubo palabras de reconocimiento para quien había renunciado a todo por ella, no hubo mención de las noches sin dormir ni de los años de privaciones, únicamente referencias al esfuerzo propio y a las oportunidades que, según decía, había sabido aprovechar. El discurso avanzaba con un tono que muchos consideraban inspirador, pero que para la mujer en silencio sonaba como un verdugo leyendo la sentencia final. Se insistía en que la verdadera familia era la que se elige, en que el pasado debía quedar atrás para poder construir el futuro, en que la felicidad solo se alcanza cuando se corta con lo que estorba. Las palabras caían como piedras en un pozo profundo, y aunque la mayoría aplaudía con entusiasmo, la madre percibía en cada sílaba la intención de borrarla de la historia. Las copas se alzaron en repetidos brindis, las sonrisas se multiplicaron en cada mesa, y los aplausos resonaron como truenos que celebraban un triunfo que en realidad era una humillación disfrazada de declaración solemne. En medio de aquel estruendo, la protagonista contenía las lágrimas con la misma fuerza con la que había contenido durante años el hambre, la enfermedad y el desprecio, y en esa lucha íntima descubría algo inesperado. Una claridad que nacía del dolor. La certeza de que lo que estaba viviendo no podía quedar impune encendía en su interior una llama de dignidad, más fuerte que la vergüenza y más duradera que el miedo. El final del discurso llegó envuelto en aplausos interminables. La novia sonreía altiva, segura de haber demostrado a todos su firmeza, convencida de que había marcado distancia definitiva con el pasado que tanto le avergonzaba. Los suegros la miraban con orgullo, los invitados vitoreaban, y la madre se mantuvo en pie con una serenidad que nadie entendía. Lo que pocos sospechaban era que esa aparente calma escondía una decisión que se había gestado en silencio y que cambiaría el rumbo de la velada. Entre los pliegues de su bolso descansaban documentos que había guardado como quien guarda cicatrices. Papeles que narraban una vida entera de sacrificios y que podían derribar la fachada de perfección que esa noche se intentaba imponer. Eran pruebas de pagos de colegiaturas, recibos de matrículas, contratos firmados bajo su nombre, registros que mostraban con claridad que la base de todo lo que celebraban se había construido con su esfuerzo. Había llevado esos papeles como quien carga un secreto sin intención de usarlo, pero la humillación recibida le mostró que había llegado el momento de dejar que hablaran por sí mismos. El contraste entre el júbilo del salón y la tormenta contenida en un rincón era tan fuerte que parecía que dos realidades coexistían bajo el mismo techo. En el centro, la hija se bañaba en elogios y promesas de futuro. En la periferia, la madre acariciaba la certeza de que esa fiesta no quedaría registrada únicamente como un despliegue de lujo, sino como el día en que la verdad salió a la luz. Cada risa altiva, cada comentario sarcástico y cada mirada de desprecio fortalecían la decisión de levantarse y hablar, de romper el pacto de silencio que había mantenido por años.
La humillación acababa de activar la opción más peligrosa, la que había evitado durante toda su vida por miedo a destruir lo poco que quedaba de unión familiar. Ya no existía posibilidad de retroceder, porque sabía que al revelar lo que guardaba no solo recuperaría su dignidad, también arrancaría la máscara de quienes habían celebrado su exclusión. Y mientras los invitados seguían festejando sin sospechar nada, ella entendía con absoluta claridad que la noche no sería recordada por el lujo de las flores, ni por la música elegante, ni por las copas rebosantes, sino por la verdad que estaba a punto de estallar frente a todos. El estruendo de los aplausos aún no se había apagado cuando la madre decidió levantarse con serenidad. Porque comprendió que había llegado el instante de romper el silencio y poner fin a la farsa que se desarrollaba frente a todos. Caminó entre las mesas con paso firme, sin bajar la mirada y sin dejarse intimidar por los murmullos que surgieron de inmediato. El rumor creció como una ola que recorría el salón, primero en susurros desconcertados y luego en un silencio denso, porque nadie esperaba que aquella mujer, humillada minutos antes, tuviera la fuerza de interponerse en medio de la celebración. La voz no salió quebrada ni débil, sino clara y profunda, con un tono que atravesó el aire cargado de perfumes caros y risas falsas. No gritó ni suplicó, habló con la seguridad de quien ha cargado la vida entera sobre los hombros y sabe que no necesita levantar la voz para que la verdad se imponga. Agradeció con respeto la presencia de los invitados, pero enseguida detuvo sus palabras y, mirando de frente a su hija, lanzó la sentencia que desgarró la atmósfera: no hay familia elegida sin raíces que la sostengan. Y esta celebración se levanta sobre mis manos, aunque hoy quieran negarlo. El murmullo recorrió cada mesa con velocidad. Hubo sonrisas nerviosas, miradas esquivas y gestos incómodos, como si todos hubieran sentido al mismo tiempo que algo grande estaba a punto de suceder. Con calma sacó un sobregrueso de su bolso y lo colocó sobre la mesa principal, frente a la pareja. El golpe del papel sobre la madera retumbó con una fuerza que hizo contener la respiración a más de uno. La hija sonrió con desprecio, convencida de que era un intento desesperado por llamar la atención, pero cuando la madre abrió el sobre y mostró el primer documento, la expresión altiva se transformó en inquietud. Las hojas que se desplegaron eran pruebas materiales de una vida entera, recibos de colegiaturas firmados a su nombre, comprobantes de depósitos realizados durante años, contratos de préstamos donde figuraba como aval. Registros que confirmaban quién había sostenido realmente la educación y el camino que ahora se celebraba. Cada papel era leído en voz alta con fechas, montos e instituciones, como si cada cifra fuera un latigazo contra el relato de independencia que su hija había querido imponer minutos antes. El salón entero escuchaba en silencio absoluto, incapaz de apartar la vista de aquella pila de documentos que desmontaban la versión oficial. El desconcierto se volvió visible. Los suegros se inclinaban entre sí con gestos tensos, los invitados murmuraban con incomodidad, y el novio se mostraba cada vez más sorprendido mientras observaba pruebas que nunca le habían sido reveladas. La madre, fortalecida por la indignación y sostenida por la dignidad que siempre la había acompañado, continuó desplegando fotografías donde se veía vendiendo comida en la calle para pagar un examen. Cartas de aceptación universitaria acompañadas de comprobantes de depósito. Recibos de servicios donde se comprobaba que la casa donde había crecido su hija se mantuvo gracias a ella y no a los que ahora aplaudían con soberbia. La novia intentó interrumpir varias veces, ordenando con nerviosismo a los meseros que la detuvieran, pero el novio alzó la mano pidiendo silencio y atención. Un gesto que cambió la energía del salón y quebró la seguridad de la joven que minutos antes había humillado sin temblar. La madre siguió hablando sin prisa, desplegando una historia de sacrificios convertida en papeles, en números y en hechos irrefutables. La celebración se transformó en un tribunal donde cada palabra de la madre arrancaba un aplauso interno reprimido en muchos de los presentes. El clímax llegó con los últimos documentos, escrituras que demostraban que había vendido un pequeño terreno para financiar la propia boda de su hija, comprobantes de pagos hechos con su firma y con su dinero. Pruebas que dejaban claro que hasta esa noche de lujo se sostenía sobre los hombros de la mujer a la que habían intentado borrar con un simple "puedes irte". El murmullo del público se convirtió en voces abiertas, unas indignadas, otras sorprendidas, y no faltaron manos que rompieron el silencio con aplausos espontáneos que resonaron como una bofetada contra los arrogantes. La madre no pidió compasión ni buscó destruir la ceremonia por venganza. Habló porque entendió que la verdad no podía seguir oculta detrás de copas de cristal y sonrisas hipócritas. Su tono fue firme hasta el final,
y con una calma que contrastaba con el rostro desencajado de su hija, concluyó con la sentencia que marcó la velada para siempre: si hoy pueden brindar es porque yo entregué todo. Y si alguien cree que puede borrar mi historia, se equivoca, porque está escrita en cada logro, en cada piedra de este camino y en cada lágrima que pagó este vestido blanco. El impacto fue devastador. La novia bajó la copa con la mano temblorosa, incapaz de sostener la mirada de su madre. El novio, sin dudarlo, se levantó de la mesa principal, se colocó al lado de la mujer humillada y apoyó su mano en su hombro, un gesto que hizo que todos contuvieran el aliento. Esa imagen atravesó el salón como un relámpago, más poderosa que cualquier palabra, porque dejaba claro ante todos dónde estaba la verdad y con quién estaba la dignidad. El silencio que siguió fue insoportable, un vacío denso que duró apenas segundos antes de que alguien en una esquina aplaudiera con timidez, dando inicio a una reacción en cadena que se multiplicó hasta que el salón entero estalló en una ovación inesperada. Los aplausos no celebraban el lujo, ni la unión de dos familias, celebraban la valentía de una madre que había soportado la crueldad más grande y había respondido con la fuerza de la verdad. Esa noche, el intento de humillación se convirtió en justicia pública, y quienes habían sonreído con desprecio apenas minutos antes bajaban la mirada, conscientes de que la vergüenza ya no pertenecía a la mujer a la que habían querido expulsar, sino a ellos mismos. El estallido de aplausos que resonó en el salón no fue un reconocimiento ordenado, sino una explosión desbordada que rompió la fachada de armonía cuidadosamente construida. El eco de las palmas se mezclaba con voces que discutían en distintos rincones, con invitados que ya no sabían si debían aplaudir o callar, con miradas que oscilaban entre la sorpresa y la vergüenza. El lujo de las lámparas doradas, los manteles de seda y los arreglos florales ya no tenían ningún sentido, porque la atención de todos se encontraba en esa mujer que había transformado la humillación en justicia pública. El rostro de la novia perdió el brillo con el que minutos antes había pronunciado su discurso. El temblor en sus manos delataba la desesperación, la copa que sostenía parecía a punto de caer y los labios buscaban articular excusas que nunca llegaban. La mirada pedía auxilio a sus suegros, pero ellos ya no respondían con orgullo ni con ternura, sino con frialdad, porque comprendían que habían sido arrastrados a un escándalo que ponía en entredicho su propio prestigio. La joven que pretendía borrar a su madre de la historia ahora era incapaz de sostener la suya frente a la avalancha de pruebas que habían quedado abiertas sobre la mesa principal. El novio permanecía firme, con la mano apoyada en el hombro de la madre, un gesto que no necesitaba palabras para dejar claro de qué lado estaba la verdad. La imagen provocó un nuevo giro en la atmósfera, porque muchos invitados que hasta hacía un momento habían celebrado el discurso altivo de la novia ahora se encontraban incómodos, conscientes de que habían aplaudido una mentira. El silencio de unos se mezclaba con el murmullo indignado de otros, y lo que antes era una fiesta solemne se transformaba en un juicio colectivo donde cada mirada se convertía en señal de reproche. Las discusiones comenzaron a multiplicarse en las mesas más cercanas, primero en voz baja y luego en estallidos abiertos. Algunos intentaban justificar a la novia, alegando que se trataba de un malentendido, mientras otros señalaban con dureza que no existía malentendido posible frente a documentos firmados y recibos oficiales. Los meseros, desorientados, dejaron de circular con las bandejas y observaron con incredulidad el caos que se extendía. La orquesta se cayó sin que nadie lo ordenara, porque ninguna melodía podía competir con la fuerza de las acusaciones y los reproches que llenaban el aire. El enojo de los suegros del novio estalló cuando, incapaces de contener la furia, reclamaron en voz alta a la novia por haber ocultado información y por haberlos expuesto a semejante vergüenza frente a todo su círculo social. Las palabras fueron cortantes, cargadas de rabia, y en cuestión de segundos el salón entero se convirtió en un campo de batalla donde ya no había discursos de amor, sino gritos, acusaciones y miradas que se apartaban con vergüenza. La madre permanecía en silencio, sin necesidad de defenderse, porque la verdad hablaba por ella. El llanto de la novia irrumpió de pronto, pero nadie lo interpretó como un gesto de arrepentimiento sincero, sino como el miedo de perder la imagen cuidadosamente construida. El maquillaje corría por su rostro, las manos temblaban, y los invitados que antes la habían rodeado con halagos ahora se alejaban con disimulo, conscientes de que la fiesta había terminado. La mujer que había sido condenada con un puedes irte permanecía erguida, con el rostro sereno y la dignidad intacta, como un faro que iluminaba el caos y que convertía cada reproche en un eco que ya no podía alcanzarla.
El colapso alcanzó su punto máximo cuando los primeros invitados comenzaron a abandonar el salón en silencio, arrastrando sillas y dejando tras de sí un ambiente cargado de incomodidad. Otros, en cambio, se acercaron discretamente a la madre para estrecharle la mano, para mirarla a los ojos y susurrarle palabras de respeto. Cada gesto era una confirmación de que la balanza se había invertido por completo, de que la mujer que minutos antes había sido objeto de burla ahora era reconocida como el verdadero pilar de la historia. Nada volvió a ser igual en ese salón. El banquete quedó intacto sobre las mesas, las flores perdieron esplendor, la música nunca regresó. Y la boda que debía ser recordada como una celebración de amor se convirtió en el escenario de un derrumbe moral que resonaría por años en la memoria de todos. Lo que estaba destinado a ser una noche de lujo terminó convertido en la prueba de que la dignidad, incluso cuando es atacada en público, siempre encuentra la forma de imponerse. El caos había dejado tras de sí un silencio extraño, un vacío que no provenía de la calma sino de la fatiga emocional de una sala que había estallado en reproches, en gritos y en verdades que nadie había querido escuchar durante años. Los invitados se dispersaban poco a poco, arrastrando sillas y evitando mirarse entre sí, porque lo que acababa de suceder no era un simple desacuerdo familiar, era el derrumbe de una fachada construida con soberbia. El banquete seguía intacto, las flores marchitas comenzaban a perder color y la música ya no regresaba, porque el centro de atención seguía siendo esa mujer que permanecía de pie con los documentos aún en las manos, dueña de una calma que no necesitaba adornos. La novia se acercó con paso vacilante, como si cada movimiento la hundiera más en la vergüenza. El vestido que había elegido para brillar se había transformado en un símbolo de derrota, y la seguridad que había mostrado frente a todos se desmoronaba con cada lágrima que corría por su rostro. Intentó articular palabras que justificaran lo injustificable, habló de presiones sociales, de errores cometidos en un momento de debilidad, de malentendidos que podían corregirse si había voluntad. La voz temblaba demasiado y cada frase se quebraba en el aire, incapaz de recuperar la fuerza perdida. La madre escuchaba en silencio, sin interrumpirla, sin gesticular, sin mostrar enojo, permitiendo que las palabras cayeran como hojas secas que no podían devolver vida a un árbol roto. No había furia en su mirada, tampoco compasión, solo una serenidad distante que nacía de la certeza de que ya no existía retorno. El intento de acercarse terminó con un abrazo frustrado, porque la mujer dio un paso atrás y dejó en claro con un gesto simple, pero contundente, que el vínculo estaba roto para siempre. La súplica se volvió más desesperada, las manos temblaban buscando un contacto que no llegaba, los sollozos se mezclaban con frases entrecortadas que rogaban por perdón y prometían cambios. La madre permanecía erguida, con los ojos fijos en un punto que iba más allá del rostro de su hija, porque comprendía que aquel lazo que había resistido hambre, sacrificios y soledad se había quebrado en el único terreno donde no se admite traición, el de la dignidad. No necesitaba gritar ni recordar viejas heridas, porque la traición había hablado por sí sola frente a todos. El novio presenciaba la escena con gesto serio, dividido entre el deber de acompañar a la mujer que acababa de desposar y la admiración por la fuerza implacable de la madre que había enfrentado a todos con serenidad. La mano seguía sobre su hombro, un gesto que confirmaba su decisión de ponerse del lado de la verdad, aunque eso significara quedar en medio de un conflicto irreconciliable. La tensión de su mirada revelaba que ya nada sería igual, porque había comprendido que su nueva esposa no era la mujer que creía conocer. La sentencia final llegó sin elevar la voz, con la calma que da la certeza de no tener nada más que perder. La madre pronunció despacio: no me buscaste cuando más me necesitabas, no me honraste cuando tenías todo para hacerlo, y hoy ya no queda nada que rescatar. El eco de esas palabras llenó el salón vacío, atravesando el aire como un cuchillo que no buscaba herir sino sellar. La hija inclinó la cabeza, incapaz de sostener la mirada, y el llanto se volvió silencioso, resignado, porque entendía que ya no había argumento posible. La madre giró lentamente, caminó hacia la salida con la frente en alto, sin detenerse y sin mirar atrás. Cada paso era un corte definitivo con el pasado, cada movimiento era un recordatorio de que la dignidad siempre vale más que cualquier lazo de sangre cuando ese lazo se convierte en cadena. El sonido de sus tacones sobre el mármol quedó grabado en la memoria de los pocos que todavía permanecían en el salón, como un tambor que marcaba el final de una historia y el inicio de otra. La ruptura no fue un estallido de gritos ni un drama prolongado, fue un corte limpio, sin vuelta atrás, como una puerta que se cierra sin posibilidad de abrirse de nuevo.
lo que quedaba no era rencor ni venganza, era un vacío que la hija tendría que cargar en soledad y una serenidad que la madre había recuperado después de décadas de sacrificios. Los restos de la fiesta quedaron como testigos mudos de ese final, y los presentes comprendieron que lo que habían presenciado no era solamente un conflicto familiar. Era la muerte simbólica de un vínculo que ya no podía sostenerse. El paso del tiempo convirtió aquella boda en un recuerdo imborrable, no como un festejo de amor ni como la unión de dos familias, sino como el escenario donde una madre silenciosa se levantó frente al desprecio y transformó la humillación en justicia pública. Los comentarios comenzaron a circular con rapidez, se repetían en cafés, en oficinas, en vecindarios y en reuniones sociales. Y lo que había sido planeado como símbolo de estatus se transformó en ejemplo de soberbia castigada. La hija que alzó la copa para declarar que su familia elegida era otra quedó marcada por la vergüenza y perdió el prestigio que tanto había buscado construir negando a quien le había dado todo. El círculo social que antes la rodeaba con halagos comenzó a cerrarse, las invitaciones desaparecieron. Los susurros crecieron a sus espaldas y los mismos que habían aplaudido sus palabras altivas terminaron dándole la espalda. Los suegros, incapaces de soportar el peso de un escándalo que salpicaba su apellido, tomaron distancia. Y lo que debía ser una alianza familiar sólida se disolvió en un frío silencio que dejó a la joven aislada y sin respaldo. El novio, testigo directo de cada revelación, no pudo ignorar lo que había escuchado ni olvidar la imagen de aquella madre erguida con documentos en la mano. Y con el tiempo comprendió que no podía construir un hogar sobre la mentira. La ruptura se volvió inevitable, y con ella se derrumbó la ilusión de una vida rodeada de privilegios. La madre, en cambio, encontró en esa misma noche un renacer que nunca había imaginado. Dejó atrás la carga de los sacrificios ocultos, dejó de esconder las cicatrices de su historia y comenzó a caminar con la frente en alto, sin necesidad de justificar nada. Lo poco que poseía lo convirtió en paz interior, porque ya no se trataba de riquezas ni de apariencias, sino de la libertad de vivir sin cadenas. Personas que antes la habían ignorado empezaron a acercarse con respeto, reconociendo en ella la fortaleza que durante años había pasado inadvertida. La dignidad recuperada se convirtió en su mayor riqueza. No necesitaba que el mundo entero aplaudiera sus sacrificios, porque la justicia más profunda ya se había cumplido en el instante en que la verdad salió a la luz frente a todos. Cada gesto de desprecio que había soportado se transformó en semilla de respeto, cada lágrima contenida encontró sentido en la calma serena con la que ahora vivía. No hubo venganza, no hubo revancha, solo la certeza de que había ganado la batalla más difícil, la de no traicionarse nunca a sí misma. El recuerdo de esa boda quedó grabado como advertencia y como ejemplo. Para unos fue la ruina de una reputación construida sobre la mentira, para otros fue la prueba de que la verdad siempre encuentra un camino para imponerse, incluso cuando parece sepultada por el lujo y la soberbia. La justicia poética se cumplió, porque la hija que quiso borrar a su madre terminó borrada por su propia arrogancia, mientras la mujer que había sido condenada al silencio renació como símbolo de fuerza y de verdad. La historia no terminó con un banquete, ni con brindis, ni con flores, sino con la certeza de que en medio de la traición más cruel siempre existe la posibilidad de volver a levantarse. Esa madre salió de aquel salón caminando sola, pero con la frente tan alta que nadie volvió a atreverse a mirarla con desprecio. Y quienes presenciaron la escena supieron que no asistieron a una boda, sino al renacimiento de una mujer que se negó a desaparecer. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete para más relatos llenos de verdad y dignidad. Comparte este video con quienes necesiten recordar su fuerza y deja tu comentario para que más personas comprendan que la justicia siempre llega, aunque tarde.